Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros, ahora como coanfitriona en este programa, vendrá algunos días de la semana, Doménica Tabaqui, conocida por ustedes, una persona que tiene un largo currículum en comunicación y también en el servicio público y privado, y seguramente nos enriquecerá muchísimo con sus comentarios y sus aportes en este programa. Hoy tenemos como invitado a Héctor Yepes, pero me dicen que no está conectado todavía. Ya voy a escribirle aquí. Y la idea con Héctor, quien es director del área de la Escuela de Gobierno de la UES y además director del Centro de Mediación y Arbitraje de la UES, es conversar sobre este ambiente que ya se comienza a calentar en el Ecuador con respecto a las elecciones. Doménica. Hola Giovanni, buenos días, qué gusto estar nuevamente aquí en mi espacio de noticias, acompañando en esta ocasión a Giovanni y a todos ustedes en Futuro en Acción. Soy una convencida que el futuro se trabaja desde el presente y me encanta el nombre porque eso hace que el futuro nuestro esté en acción. Empresarios, políticos, autoridades, ciudadanos comunes, medios de comunicación, estemos en la misma página para que el país así pueda progresar. Vamos a conversar sobre las elecciones. Yo todavía siento un ambiente bastante frío, no sé si esa también sea tu percepción, Giovanni, amigos, pero no veo todavía al ciudadano muy conectado con el tema de las elecciones. Lo veo distante. Ahí está Héctor. Vamos a preguntarle a ver qué opina él. Buenos días, Héctor. O buenas tardes ya, ¿no? A las 12. Héctor, ¿cómo Hola. estás? Buenas tardes. Lo que decía Doménica es cómo sientes tú el ambiente electoral en este momento. Ya están anunciándose algunos posibles candidatos. Entiendo que entrarían en primarias. Cuéntanos cuál es tu visión de este momento político en que estamos. Bueno, muy buenas tardes. Primero, Giovanni y Doménica, un gusto conversar con ustedes y con toda la audiencia a esta hora. Yo coincido en que pues no se siente un ambiente electoral muy ferviente, por así decirlo. Más aún estamos a la víspera de que empiece el Mundial, entonces obviamente toda la atención del país y de casi todo el mundo va a estar en el fútbol. Y eso también va a significar que la campaña propiamente, antes de que termine el Mundial, pues no vamos a ver mucha campaña. Tal vez haya cierta actividad en territorio directamente, pero el fútbol pues de alguna manera desplaza toda la atención electoral que pueda haber. Mientras tanto, lo que vemos hasta ahora es declaraciones del presidente hace poco, pues que ha dicho que van a correr con cuadros propios, que no quieren alianzas. Yo creo que eso pasa por una estrategia de tratar de consolidar ADN como una fuerza nueva política en el Ecuador, que no está mezclada con el pasado. Creo que eso es lo que quiere proyectar el presidente. Vamos a ver qué tan factible es hacer eso en un país como Ecuador y en una elección local, donde en lo local, hay que recordar, pesan mucho los liderazgos en cada sector. O sea, no es tan sencillo como decir, bueno, yo estoy pegado a un líder nacional y por eso me van a elegir. Entonces, vamos a ver realmente qué tanto eso se logra. Yo, más bien algo que me preocupa un poco más estructuralmente, más allá de la campaña, es que volvamos a tener autoridades electas con un tercio, un cuarto de la votación, como ha pasado en gran parte del país. Creo que eso nos debe llamar a reflexionar si no deberíamos cambiar un poco el sistema para tener alcaldes, prefectos, sobre todo que sean electos con mayorías claras, como sí ocurre para la presidencia de la República. Doménica. Sí, o sea que Héctor, ¿tú crees que definitivamente el ambiente se va a poner un poco más caliente, habrá más interés por parte de la ciudadanía postmundial? Sí, sin duda. Yo creo que antes... A pesar de que hay algunas ya partidos que han mencionado sus posibles cuadros. Sí, a ver, hay dos temas. Por un lado, los partidos tienen que cumplir con un calendario electoral, entonces obviamente tienen que empezar a ver definiciones y avanzar con el proceso incluso jurídico ante el Consejo Nacional Electoral de ir registrando
sus candidaturas. A lo que voy es que eso que va a estar en la agenda, por supuesto, de los partidos y que la prensa obviamente tiene que seguirlo, no sé qué tanto el ciudadano de a pie le vaya a prestar mucha atención, pues mientras Ecuador está jugando. disputando. Sí, Es en lo único que vamos a estar realmente todos unidos, como siempre, va a ser cuando juegue la Tri. Y también va a depender de cómo le va al Ecuador, ¿no? Si el Ecuador le va bien y avanza más, el espíritu de optimismo va a ser mucho mayor de cara a unas elecciones. Pero quería preguntarles, inclusive a ambos, y ahí Doménica tiene una gran experiencia en el tema. A mí me preocupa mucho el estado de las cosas en Guayaquil y el rol que tiene que tener un próximo alcalde, ya sea hombre o mujer. No va a encontrar como en su momento una ciudad ya estructurada como la dejó Febres Cordero a Nebot o como la dejó Nebot a Cintia. Y mi opinión personal es que después de que salió el alcalde Nebot, ha ido desmejorando la situación de la ciudad en muchos ámbitos. Veo una mala planificación, obras que están allí, algunas avanzan, otras no avanzan. Cierto desorden que se había eliminado en la época de Nebot y León, hasta en los temas de los vendedores ambulantes en las veredas, se ha retomado. Es decir, la ciudad tiene unos retos muy importantes. Y además la delincuencia le pasa mucho la factura a Guayaquil, un centro de la Guayaquil que era este casco dinámico que está muerto ya después de las 4 o 5 de la tarde, que no era el caso. Tú pasas por ahí un sábado también que era una ciudad vibrante. Todo eso ha ido en decadencia. Entonces tiene que haber un rescate de Guayaquil. Y por eso esta elección para mí es súper importante, Héctor. Sin duda, yo creo que Guayaquil atraviesa un momento de crisis como no se vivía pues desde que León Febres Cordero ganó su primera alcaldía. Hay que ver en esta elección si eso se logra remontar. A mí me preocupa también que debido a eso no tengamos mayorías claras en la próxima elección. Eso habrá que ver qué pasa, ¿no? Pero recordemos, en Guayaquil hemos estado acostumbrados a que el alcalde normalmente gane con amplias mayorías, pues no ocurrió con León Febres Cordero, con Jaime Nebot, luego cuando Cintia ganó, también fue con una mayoría clara. Ya la votación de Aquiles Álvarez fue 39%, o sea, casi 40%, que ojo, no es un voto nada despreciable, no es más de la mitad, pero obviamente 40% es una votación importante. Vamos a ver qué pasa en esta elección, porque en esta elección ya según Febres Cordero Nebot en la papeleta, cuidado, el próximo alcalde de Guayaquil gana como en Quito con 25%. Y más allá de que eso obviamente no lo deslegitima, porque ese es el sistema, pues quien gane, aunque sea por una décima, será legalmente el alcalde y eso será válido, pero eso puede significar un problema de gobernabilidad. Entonces, yo creo que ojalá los actores políticos también traten de sumar, porque cuidado si aquí 4 o 5 candidaturas que cada uno tiene su 10, 15%, vamos a tener una próxima alcaldía con una fuerza política bastante relativa. No, y sobre todo que es la historia de siempre en nuestro país, que la derecha, o llamada derecha, no se logra unir y siempre termina pues esto beneficiando a la otra tendencia. Ahora, también otro de los fenómenos que podríamos analizar es cómo siguen los caudillos, las cabezas más visibles, siguen siendo las mismas. No vemos una renovación, por más que cada partido dice que sí, que la juventud, que le estoy apostando a los jóvenes, no vemos realmente cabezas nuevas visibles como para heredar o tomar ese liderazgo que tanto se necesita, no solo en Guayaquil, sino a nivel país. Sin duda, yo creo que en parte el escenario actual que está tan polarizado entre correísmo y novoísmo, de alguna manera creo que hace que mucha gente no se meta, o que quien se mete pues piense en estas dos opciones, pero yo diría vamos a ver, no creo que esté todo dicho, creo que puede haber sorpresas en esta elección seccional. El gobierno pues viene de un proceso electoral complicado en la consulta popular y ojo, el hecho de que alguien salga como candidato del gobierno le va a significar un cierto costo como con cualquier gobierno que tiene apoyo y tiene oposición, pero no necesariamente le va a sumar tanto.
¿Por qué? Porque recordemos, y esto ya le pasó a Correa en el 2014 cuando tenía 60% de popularidad. No, no es una cuestión de este gobierno, es la dinámica normal de una elección local. La gente no va a ir a votar por el presidente. La gente va a votar por quien se lance a la alcaldía, y esa es la dinámica de una elección seccional. Y en Guayaquil, si es un buen candidato, pues le irá bien, y en Daule, si hay uno malo, le irá mal. Entonces, más por las personas en esta elección. ¿Tú crees que eso va a ser un cambio sustancial en estos próximos comicios? Totalmente, y eso significa que si hay buenos candidatos que entren, por así decirlo, por la ventana, o sea, que a lo mejor no entran con el gran partido, pero hacen una buena campaña, peor aún en un escenario tan fragmentado, cuidado, llegan y se la llevan. Héctor, una pregunta. Cuidado, en Guayaquil, con 20 y pico %, alguien que a lo mejor hoy no pinta como favorito puede ganar la alcaldía. Yo creo que eso es perfectamente posible, vamos a ver. Te iba a preguntar justamente qué es lo que la ley exige. ¿La ley exige hoy en día que existan primarias o no? Sí, tiene que haber primarias, pero las primarias pues realmente son simbólicas. Suelen ser un saludo a la bandera, suelen ser simbólicas. Yo personalmente creo que no se debería exigir. Yo creo que eso ya debería quedar a cada organización. Lo que termina pasando en la práctica es que en las organizaciones políticas que no tienen esa cultura de hacer primarias, pues termina obviamente cumpliéndose el papel que la hay, pero ya sabemos que no es real. Entonces creo que más bien mi postura personal es que no hay que insistir en algo en lo que no existe mayor cultura tradicionalmente en el país. Entonces creo que tampoco hay que forzarlo a través de la ley. Además que yo creo también ahí hoy en día los ciudadanos están mucho más conocedores justamente por las redes sociales, porque la información está de primera mano, ya no lo ven como algo muy distante a los candidatos y saben que realmente esas primarias son lo que decida el jefe del partido a la larga. O sea, entonces yo creo que eso ya es como algo que termina siendo ya arcaico y que la ciudadanía sabe que no es así. Entonces, ¿qué otras señales debe de darse cuenta el ciudadano a quien debemos de orientar para que note una propuesta seria, un compromiso real del político que está pidiendo su voto? Yo personalmente trato de seguir siempre esta regla, que es el único consejo que me atrevo a dar. Cuando uno ve que alguien quiere ir a servir en una alcaldía, una prefectura, una concejalía, la pregunta del millón es si esa persona ha servido antes a la comunidad o no. Yo creo que todo lo demás puede variar, ¿no? Una persona puede venir de la empresa, de la academia, un sindicato, del periodismo, del fútbol. Yo no satanizo ninguna profesión previa que alguien tenga. Claro. No creo que eso ni garantiza ni tampoco condena a nadie. Y hemos visto ejemplos buenos y malos de prácticamente todas las actividades. La gran pregunta es si esa persona realmente va a ir a servir o no en ese cargo. Y difícilmente alguien va a empezar a servir a los demás recién cuando pisa un puesto público. Entonces, yo personalmente creo que esa es la gran vara que distingue un poco a la gente, ¿no? Hay gente que, bueno, se lanza, pero jamás desde cualquier arena, desde cualquier espacio, se ha dedicado a preocuparse por los demás. Me cuesta creer que lo va a hacer recién cuando esté sentado en una alcaldía. Y hablando del periodismo y del fútbol, y hablando de los candidatos de Guayaquil, lo que se ha visto de ADN es que estaría el candidato ministro Reinberg y el asambleísta Guzmán. Entre los dos, y si yo fuera el presidente Noboa, yo no me quedaría sin Reinberg como ministro, con todo lo importante que ha sido él para apuntalar toda esta lucha gigante valiente y gigante contra la delincuencia. ¿Qué opinas de esto, Héctor? Bueno, ahí sí, esa ya es una disputa interna, una competencia que tendrán que resolver. En ADN yo creo que los dos son buenos cuadros del gobierno, pues cada uno, obviamente como todo candidato, pues tiene sus fortalezas, sus debilidades, sus vulnerabilidades también, pero creo que los dos son buenos cuadros. Ya esa decisión pues la deberá tomar el presidente, que es realmente pues quien sabrá qué gana o qué pierde también. Teniendo mañana pues a un cuadro de confianza en nada menos que la alcaldía de Guayaquil, que obviamente con la de Quito son las dos
los dos cargos políticos más importantes del país, luego de la propia presidencia de la República. ¿Y qué opinas tú digamos, de la postura o de la posición de la fortaleza o no de la Revolución Ciudadana, RC? El otro día me sorprendió ver una entrevista que le hicieron en estos medios digitales a Gabriela Rivadeneira, quien entiendo preside ahora el partido, porque, digamos, si yo fuera asesor político de ella, que no lo soy, sonó como una contestación de ella en que admite debilidad, porque dice que ella misma no entiende por qué sigue tan fuerte el gobierno a pesar de los errores que ha cometido, según ella, a pesar de que ellos mismos como partido pues le dan palo y que siguen siendo y que no entiende por qué sigue teniendo un nivel de aprobación por encima de lo que ella esperaría. Entonces ella está admitiendo públicamente una fortaleza de su contrincante, me pareció raro. Y conociendo que de todos modos la RC históricamente ha tenido votaciones fuertes, especialmente en ciertas provincias, sí me cuestiono o sí me pregunto por qué esa posición un poco como débil. Yo no escuché la declaración, pero creo que al correísmo le conviene que su rival sea el gobierno y al gobierno le conviene que su rival sea el correísmo. Con esto no estoy diciendo que hay un pacto por debajo de la mesa, simplemente es una realidad electoral. Gran parte de la razón por la que la gente vota por ADN es por el anticorreísmo. No digo que todo, pero una parte es eso. Y gran parte de la razón por la que la gente vota por el correísmo es por oposición al gobierno. Y obviamente siempre va a haber del uno del otro, como en todo gobierno. Entonces, yo creo que ambas fuerzas van a tratar de disputar ser la principal en su cancha. O sea que seguimos con los dos polarizados y en el medio del cordón, por decirlo de alguna manera, de la piola, están estos partidos que cada vez están más débiles. Más débiles. Sí, hasta pero volverse inexistentes casi. Pero hay un gran riesgo ahí en una elección local. Claro, los dos van a intentar polarizar como lo han venido haciendo y lo van a seguir haciendo. Pero eso no significa que alguien por la ventana en una elección municipal o provincial, donde, insisto, la lógica es diferente, pueda decir, mire, esta pelea correístas-novoístas no tiene nada que ver con que haya agua potable en este cantón. Por poner un ejemplo. Y la gente mañana cree que ese candidato es el que realmente puede resolver los problemas de alcantarillado, agua potable, de falta de vías en la ciudad. Bueno, esa persona puede ganar sin ser ni correísta ni novoísta. Yo creo que eso muy probablemente va a pasar en esta elección en gran parte del país, sobre todo porque habrá fragmentación. En la medida que haya fragmentación, pues es posible que un candidato pues, con un 25-30% llegue. Y es posible que ni el gobierno ni el correísmo lleguen a esa cifra en ciertos lugares, en otros sí. Entonces yo no creo que aquí vamos a ver que arrasó el uno o el otro. Gran parte también de eso va a depender, eso todavía no lo sabemos, del talento que tengan las organizaciones y de la apertura que tengan para conseguir candidatos que no solo sean amigos del líder del partido, sino que realmente tengan apoyo popular. O sea, porque ninguna elección local se gana porque yo soy pana del jefe del partido. Eso puede funcionar para llegar a la asamblea. Es otra dinámica. Pero sientes que eso está sucediendo en las actuales elecciones, en las próximas. Yo creo que eso siempre ha pasado en todas las elecciones con ciertos partidos y en ciertos lugares hasta que después se estrellan. Es un absurdo si te pones a pensar. O sea, ya debería de existir hasta la experiencia anterior de que eso no sucede. Lamentablemente es la naturaleza humana, nos gusta estrellarnos contra la misma piedra. Dicen que el único animal que se tropieza varias veces con la misma piedra es el ser humano. Es el ser humano. Héctor, ¿qué opinas tú con respecto? ¿Sí, ibas a decir algo? Sí, solo recordar un ejemplo que creo ilustra bien esto, la elección del 2014, cuando Mauricio Rodas ganó la alcaldía de Quito. En esa época, Rafael Correa tenía más o menos 60% de aprobación, o sea, no es que era impopular. La gente lo quería como presidente, le guste a uno o no, eso era lo que decían las cifras. Y sin embargo perdió en gran parte de las ciudades más pobladas del país. No porque la gente lo rechazara a él, sino porque no le gustaban los candidatos y porque también percibían que ya, chuta, voy a resumir esto coloquialmente, la gente decía, bueno, me caes bien de presidente, pero ya no quiero ser alcalde, prefecto, concejal, y ya vienes a ser hasta la Miss del barrio, pues, ¿no? Entonces, cuidado,
una cosa es que la gente simpatice o no con Daniel Noboa, con Rafael Correa o con cualquier líder político. Otra, muy distinta, es que vote por su candidato a la Adecuado. alcaldía. Y eso también, de una vez, para advertirlo, significa que si mañana al gobierno le fuera mal en esta elección, que no se lo deseo, ¿no? Pero digamos que le fuera mal, eso no tiene nada que ver con las posibilidades de reelección de Daniel Noboa, porque son juicios de valor totalmente distintos. Una elección local, obviamente, cuando hay un gobierno en funciones, algo siempre habrá de apoyo o rechazo al gobierno, pero puede ser también que ganen otros actores y no por eso, de nuevo, volvamos al ejemplo histórico, ¿no? 2014, Rafael Correa pierde la mayoría de alcaldías importantes del país y luego Lenín Moreno ganó la presidencia con el correísmo. Entonces, no sé, lo uno no depende necesariamente del otro. Héctor, solo para entender bien desde el punto de vista jurídico técnico, ¿cuál es tu opinión con respecto a estas acciones que ha hecho el CNE, en el cual se quedarían algunos movimientos y partidos fuera de las elecciones? Entre esos, el más grande, pues es la misma RC. Entiendo que Unión Popular está apelando, pero hay algunas que se quedarían afuera. ¿Están actuando en derecho? Mira, ahí realmente, Giovanni, yo como abogado solo suelo opinar cuando veo los papeles. No conozco el detalle de los casos, lo que sí diría, pues como ciudadano, y nadie está por encima de la ley. O sea, y esto aplica para un movimiento político, un medio de comunicación, una empresa, una universidad. A ver, si alguien ha violado la ley, pues tiene que ser sancionado. Pues eso no es violar ni la libertad de participar, ni el derecho a la participación política, ni la libertad de expresión, ni la libertad académica, ni la libertad de empresa. Pues como que yo como empresa no pago impuestos, el SRI me cae, digo, me están persiguiendo, oiga, paguen los impuestos. Ahora, yo no sé en estos casos si ha habido o no, porque eso habría que revisarlo ya con detalle y a veces, pues, digamos, los actores involucrados pueden exagerar de lado y lado, pero en todo caso debe ser un debate 100% jurídico. Y si legalmente resulta que no han cumplido con lo que debían cumplir, pues ni por mucho que una organización tenga muchísimos votos, puede dejar de cumplirse la ley. ¿Cuáles serían los principales problemas que atraviesan los ciudadanos hoy para definir un ganador en las elecciones? Aparte de seguridad, no me digas que siguen siendo los mismos, salud, educación, porque qué bestia, no avanzamos como país. Disculpen el término, qué bestia, se me salió. A ver, yo creo que sin duda seguridad pues va a ser el Obvio, tema sí. número uno en gran parte del país. Y que por Ojo, algo, no por en eso, todas partes. perdón, por algo tal vez por eso están pensando en la figura de Reinberg, porque ha desarrollado un buen perfil en materia de seguridad, ha sido un hombre valiente que se ha enfrentado a decisiones muy complejas. Sin duda, yo creo que ahí el riesgo que él podría tener, y coincido que es un gran cuadro, es que también puedan juzgar al gobierno, ahí sí muy claramente. Claro, ¿no? es efecto boomerang, ¿no? Claro, digamos, tiene su pro y su contra, ellos tendrán que medirlo y creo que es muy importante también lo que decía Giovanni, no ver qué tanto, a ver, prefiero tener a Reinberg de alcalde de Guayaquil o que De siga ministro. manejando la seguridad, pues como lo viene haciendo. Y ahora, hay temas locales que van a cambiar. Sin duda en Guayaquil el tema A número uno es la inseguridad. No sé si es en Cuenca. En Cuenca Y ahí es donde creo que es está. la ciudad donde menos hay Menos peso. inseguridad, pero igual no les viene mal, No. ¿no verdad? Entiendo Sí, que ha sí. empeorado, pero obviamente es la que menos sufre el problema. Claro, o sea, hay turismo, A ver. hay vida. Aquí en nuestra ciudad en la noche es una ciudad desde las 5 de la tarde, fantasma. Exacto. Guayaquil. Totalmente. A ver, la inseguridad, por supuesto, es una preocupación en todo el país. La pregunta es si va a ser la primera preocupación de la gente a la hora de ir a votar según el lugar. Y ahí tenemos 24 realidades distintas en 24 provincias y 221 realidades distintas en nuestros 221 cantones. Entonces, por eso es tan difícil interpretar lo que pasa en una elección local simplemente viendo el panorama nacional, ¿no? Y viendo encuestas nacionales, que esto, ojo, también hay que tener mucho cuidado con las encuestas en esta elección, ¿no? Las preocupaciones son estas, claro, la encuesta normalmente la hacen en Guayaquil, Quito, Cuenca. Oigan, en Guayaquil, Quito, Cuenca sumados no viven ni la mitad del país.
Recordemos, o sea, Ecuador, a diferencia de otros países como Argentina, Chile, donde la mayoría de la gente vive en la capital o vive en una o dos ciudades, Ecuador es un país, para lo pequeño que es, donde la población está muy repartida. O sea, entre Guayaquil, Quito y Cuenca, sumados, no somos la mitad del Ecuador. Entonces, no hay que juzgar lo que pasa en el resto del país solo por lo que vivimos en 3 ciudades o en Manta, Puerto Viejo también. Yo creo que aquí puede haber muchas sorpresas. Creo que va a haber seguramente candidatos que capitalicen. Mire, quien sepa conectar bien con lo que pasa en su localidad, en su cantón, ese es el que va a tener las opciones de ganar, más allá de que esté con el correísmo, con ADN. E insisto, el gran desafío que tienen ADN y RC, vamos a ver RC por dónde corre finalmente, es combinar esto que es difícil, ¿no? Por un lado, obviamente, yo quiero que gane gente que es afín a mi línea, ¿no? O sea, tampoco se trata de solo ver la encuesta y que está bien en la encuesta ahorita, va. Pero por otro lado, también tengo que tener a gente que tenga respaldo real en su comunidad, porque si no, pues me lleno de amigos, pero no gano las elecciones. Héctor, un tema importante que hay que retomar es los conceptos de descentralización y autonomía. Tú recordarás que en su momento hubo una lucha por la autonomía, se ganó un referéndum, una consulta popular mayoritariamente en provincias como Guayas y Manabí. En la época de Correa sacaron el COTAD, pero el COTAD tiene mucho de nombre y poco de apellido, pero en sí hay que trabajar más o no en los temas de poder pasar las cosas más cercanas a la gente. Yo creo que sí. En general, yo estoy a favor de la autonomía, la descentralización, siempre que sea con plata. Porque el gran problema y la trampa que termina habiendo muchas veces es que los gobiernos nacionales, esto no estoy hablando de este, es un tema estructural que tiene el país, los gobiernos nacionales en distintas épocas dicen, te paso la competencia, pero no te paso la plata. En su momento recuerdo que el alcalde Jaime Nebot era muy firme en ese tema. ¿Qué es lo que dice la ley? Lo que dice la Constitución. No hay plata, no hay competencia sin recursos. Sí, pues ¿cómo opera sin plata? Exacto. Y ojo, menciono al exalcalde Jaime Nebot, que era muy firme en este tema, pero al final del día Guayaquil puede resolver eso, ¿eh? Porque Guayaquil sí tiene pues dinero. Todavía. Pero Todavía. Ojo. Pero ¿qué hace Nobol? Sí, pero digamos que Guayaquil y Quito... Ya en Ajo de Manga salen. Claro. Aunque sea por ahí tablas saldrán, pero claro, los otros municipios es Pero ¿qué hace el tema de tránsito que hemos visto muchas veces, ¿no? Pasan la competencia. Ha sido atropellado en ciudades grandes, pero imagínense las pequeñas, ¿no? ¿Qué hace Balsar, que no tiene recursos? A veces reclaman es que el municipio solo destina plata para el gasto corriente. Claro, es fácil decir eso si estás en Guayaquil o Quito. Pero si tu presupuesto es así, hay ciertos gastos fijos de los cuales no puedes bajar, pues como municipio. Por supuesto, hay mucha tela que cortar en muchos gobiernos locales del país, pero el gran drama de los municipios pequeños es que a veces tienen tan pocos recursos que a duras penas les da para pagar los sueldos. Y no hay mucho margen con el que puedan trabajar. Entonces yo creo que el gran desafío es aquí sincerar las cuentas. Por supuesto, también es verdad que hay municipios que no tienen para el alcantarillado, pero se gastan la mitad del presupuesto en fiestas. Correcto. Y eso hay que cuestionarlo. Y ahí también es un problema cuando ese tipo de municipios piden más competencias que luego no pueden asumir, no por falta de dinero, sino por irresponsabilidad. Entonces, hay que ver caso por caso y hay que, sobre todo, transparentar las cifras para que la autonomía no se quede en un discurso bonito, sino en una realidad que pueda llegar a la gente. Porque al final aquí no se trata de si el gobierno, el municipio o la provincia están haciendo las cosas. Lo importante es que se hagan y que las familias reciban alcantarillado potable, salud, educación, seguridad, vialidad. Lo importante verdaderamente. Vamos a un corte breve y regresamos enseguida para seguir con este interesante diálogo. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber.
Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con Héctor Yepes, ex asambleísta, quien dirige el Centro de Mediación y Arbitraje de la UES y también la Escuela de Gobierno de la UES. Héctor, y hablando como también universitario, como dirigente universitario que eres y que estás en contacto todo el tiempo con jóvenes, de cara a esto que pasa, de cara a lo que preguntábamos en la primera mitad de este ambiente político, ¿cuál es el sentir de los jóvenes? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Qué cambios quieren? ¿Qué sienten ellos con respecto? Porque son los que tienen la vida por delante. No, yo ahí, por lo menos a juzgar por nuestros alumnos en la Escuela de Gobierno que estudian ciencias políticas y relaciones internacionales, primero veo mucho interés de los jóvenes y veo jóvenes que están poco a poco queriendo también ya ser protagonistas de la vida pública en el país, que es muy sano. Hoy hay una gran ventaja, que es esto, ¿no? Que es los celulares que nos ayudan y que ayudan a los jóvenes a, sin mayores intermediarios, poder conectar directamente con la gente, posicionar sus mensajes, hablar de tú a tú también con la juventud. Así que veo interés, pero también veo la palabra puede ser desesperanza. Creo que el gran desafío que tiene toda la élite política del país es devolver la esperanza al Ecuador. Mucha gente que se sigue yendo, que no sigue confiando en el futuro del país. Por supuesto, este es un proceso complicado, sobre todo por la inseguridad que estamos atravesando, pero muchas veces se ve también jóvenes que, bueno, están pensando cómo me gradúo para ir a otro lado. Y más bien ahí el llamado es a apostarle por el Ecuador, y entender que el futuro no está escrito. O sea, nadie sabe cómo va a ser el futuro, porque el futuro lo escribimos nosotros. Entonces, uno también toma la decisión de si coge el lápiz y decide escribir aquí o hacerlo fuera. Y por supuesto, si la gran mayoría de la gente capaz para aportar al país, joven o no, no le apuesta al Ecuador, pues entonces esto se vuelve una profecía autocumplida, pues no. El espacio vacío que deja ese talento, luego lo ocupan otros y entonces el país no sale adelante. Pero creo que el llamado hoy debe ser a apostarle con esperanza, más allá de la dificultad que hoy atravesamos en el país, a nuestro futuro, a nuestro Ecuador, y a no dejarlo en manos de gente mala, que con malas intenciones hoy quiere otro destino para el país, más bien profundizar los problemas en vez de solucionarlos. Y las redes sociales, la pregunta del millón siempre, ¿qué tanto, sobre todo para nuestra generación, qué tanto influyen las redes sociales hoy en día en el votante? ¿Ya lo ven como algo un poquito como maquillado, como la típica campaña de propaganda, o sí conectan todavía con el mensaje que se da en redes? Conectan porque, por supuesto, hoy, si uno le pregunta a un chico de 18, 20 años, pues cuánto ves televisión, pues dudo mucho Sí. que sea alta esta respuesta. Ni En nosotros, cambio, creo, ¿no, verdad? Peor periódico impreso, ¿no? la Pues verdad, eso ya es... Ya es antiguo. Sí, total, qué barbaridad. Hasta uno. Yo ya no leo periódico impreso. ¿Ustedes leen periódico Yo impreso? sí leo periódico impreso. yo no, yo hace tiempo. Es que tú eres más joven. Aquí vamos en orden, Giovanni, Doménica y Héctor. Totalmente. Y, a ver, es un canal de comunicación, obviamente las redes sociales es por donde les llega, pero ahí sí creo que los jóvenes son más intuitivos, más perceptivos que los no tan jóvenes para poder separar, para distinguir qué es propaganda, qué no. O sea, a veces veo más credibilidad o más ingenuidad en la gente de 50 años que un chico de 20 a la hora de manejar las redes sociales. Mira tú, eso sí me sorprende, porque uno es como que Sí. más juzgador. Los jóvenes son mucho más emocionales, emotivos, si le caes bien o no le caes bien por medio del TikTok o de las otras plataformas que son
las que ellos manejan No, más. y además añado algo a lo que decía Doménica, también tienes ahora el peligro de la injerencia en el tema de la inteligencia artificial, donde a veces te llegan cosas que ya no son ni siquiera reales, sino creadas, imágenes que tienes que ver bien si son verdaderas o creadas por estas herramientas. Sí, sí, mi percepción es que como los jóvenes van creciendo con esto, también aprenden a manejarlo mejor que el adulto que ya creció y recién está también aprendiendo a manejar el mismo fenómeno. Obviamente hay grandes riesgos. Lo que yo creo desde el punto de vista ya de la comunicación política es cuidado pensar que todos son las redes sociales. O sea, por mucho de que, bueno, hoy un chico vea Instagram, TikTok o YouTube más de lo que antes se veía televisión, nada sustituye al tú a tú. Nada, absolutamente nada le gana a eso. Y yo creo que las candidaturas, las campañas que sin descuidar las redes, porque no se puede no estar en las redes sociales, le apuesten al territorio, le apuesten a estar en la calle y a conectar las redes con el territorio, que es lo que inteligentemente hacen algunos, pues creo que les va a ir mucho mejor. Porque al final del día, con televisión, redes sociales o inteligencia artificial, los seres humanos seguimos siendo seres humanos. Y nada le gana a un abrazo, una conversación cara a cara. Y creo que quienes le apuesten a eso van a tener una ventaja enorme frente a todos los demás que solamente están hoy en redes. Seguramente hay algunos candidatos o candidatas que están ya haciendo trabajo en territorio, en silencio, que no lo vemos en las redes, pero que están haciendo ese trabajo de hormiga, como se dice, ¿no? Correcto. Sí, claro, claro. Y eso a veces no salta en las encuestas. Más aún, insisto en esta advertencia, ¿no? Que las encuestas en una elección local... Y han fallado todos los últimos años. Sí, pues han ya fallado. no hay ni cómo creer. Y además hay una cuestión metodológica, que es que si yo solo pregunto a Guayaquil, Quito, Cuenca, obviamente eso no me dice nada sobre Daule, ni dice nada sobre Cañar. Entonces, digamos, la encuesta no es que está mal hecha, sino que se está leyendo de manera equivocada, y eso también pasa muchas veces. Y hay que recordar también algo, las encuestas no predicen el futuro. O sea, las encuestas, pasa que hay gente que la ve como talismanes, ¿no? Como que si fuera magia. Ninguna encuesta se encarga de profetizar lo que va a pasar. Si la encuesta es buena, que cada vez son menos, y la gente no necesariamente responde también lo que es, encima con este clima de inseguridad, muchas veces el encuestador no llega a donde tiene que llegar y muchas veces la gente también está recelosa de responder. Pero aunque la encuesta sea perfecta, solo te dice lo que pasa hoy, no te dice lo que va a pasar el 29 de noviembre, que es el día de la elección. Y con eso se cubren los encuestadores siempre, con esa última frase. Así es. Sí. Héctor, tengo una duda porque tú estudiaste pues este programa de masterado en Harvard, que es una de las mejores universidades del mundo sobre el tema de gobierno. Y también en el Ecuador tenemos esta tendencia primitiva, digamos, a pensar de que tenemos que tener un caudillo, y me refiero a caudillo, alcalde, alcaldesa, presidente, prefecto, lo que sea, que nos dé solucionando los problemas y nos dé dando la papa majada, como se dice. Y eso, yo creo que eso nunca va a pasar. O sea, son tan grandes y tanto en tipo y en número los problemas del Ecuador, tanto a nivel local como a nivel nacional, que pretender que venga un gobierno a solucionarlo o un político a solucionarlo, yo creo que eso no va a pasar. Y ahí viene, inclusive me uno a las palabras de la última encíclica del Papa, donde cita a Tolkien y habla de que esto no va a solucionarse por la vía de un político, sino que tenemos que intervenir todos en solucionar el problema. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se articula eso? ¿Cómo se hace que más gente intervenga, que más se una a la sociedad civil? Aquí en Guayaquil se acaba de reinaugurar la Junta Cívica, que yo aplaudo la iniciativa de los que están conformando ese nuevo directorio. Más de eso tiene que suceder. ¿Tú estás? Yo fui uno de los fundadores, pero no estoy en directorio. No estás ahora. Ya. Estoy tomándole la elección a Giovanni a ver si va a lanzarse algo, aunque sea algo cívico. Contribuir en lo que se pueda. Sí, no, tú lo haces desde tu trabajo, lo haces siempre, sí. Yo creo que ahí la gran respuesta es el liderazgo, no solo el liderazgo político. Yo creo que Ecuador tiene desde hace ya algunos años una gran crisis de liderazgo en casi todos los sectores de la sociedad. Porque no es solamente el liderazgo político, que por supuesto también es importante, ¿no? Si no pensemos, lo que ustedes mismos decían, comentaban antes, ¿no? El Guayaquil de ahora con un Guayaquil liderado por Jaime Nebot o por León Febres Cordero. Los liderazgos políticos importan, me importan bastante. Correcto. Por eso son tan importantes las elecciones.
pero no todo depende de eso. Y los líderes políticos que tienen éxito, y creo que tanto Febres Cordero como Nebot son ejemplo de eso, son los que entienden eso. Son los que saben que pese a uno estar en el cargo y tener que liderar, por supuesto, para eso lo eligen, no se puede lograr cambios profundos si la propia gente no empieza también a liderarse a sí misma, si no es la propia comunidad la que empieza a llenar esos espacios vacíos. Yo creo que hoy uno de los peores daños que le ha hecho la crisis de inseguridad, sobre todo a Guayaquil y a gran parte de la costa, es como desmovilizar a la gente, desmoralizar a la gente. Y es como que la gente se ha retraído hacia lo privado, ¿no? Claro, yo ya veo que hay muertos en la calle, ya, bueno, digo, No ya es así, ya me acostumbro porque psicológicamente todos de alguna manera también estamos como mecanismo de protección acostumbrarnos, no puede estar todo el tiempo pues exaltado porque hay que seguir la vida, pero eso también hace que nos insensibilicemos. Y claro, si ya alguien no se alarma porque hubo un muerto en la calle, tampoco se va a alarmar porque no hay, porque la calle no está en buen estado. Entonces, yo creo que hay que despertar de ese letargo. Parte de eso es responsabilidad de los políticos, por supuesto, y por eso lo importante de estas próximas elecciones, pero gran parte también es de la sociedad civil. O sea, pensemos, Giovanni, yo creo que tú tienes ahí un ejemplo de primera mano, el liderazgo que tuvo tu mamá, Joyce, un liderazgo cívico, que claro, trabajaba de la mano también y tenía una respuesta en un liderazgo político que había en su momento, pero no se puede esperar a que los políticos nos den resolviendo todos los problemas. Y cuando hablamos de lo local, de los problemas que nos afectan a cada uno, desde la organización barrial, desde el barrio, la ciudadela, hay que organizarse, hay que participar, hay que alzar la voz, hay que involucrarse, porque si no, no podemos tampoco luego esperar de milagro que tengamos la suerte, que llegue alguien a un puesto público que haga lo que tiene que hacer. Y creo que también a la gente que se está formando hoy en nuestra universidad, y no solo en la UES, pero esto es un llamado a todos los universitarios, a todos los jóvenes, es pensar en la responsabilidad de liderar, no solo en lo político, desde la empresa, desde la acción social, desde la organización cívica. Creo que rescatar la Junta Cívica es una gran iniciativa, cada uno desde su espacio, desde el periodismo, desde la comunicación. Se puede hacer muchísimo, desde las propias redes sociales, que son un instrumento maravilloso si se usan para bien. Y aquí tenemos en nuestra universidad, ejemplo, algunos chicos que las usan justamente para promover sus causas. Y qué gran cosa, y tenemos más herramientas que nunca probablemente para el liderazgo público. Hay que utilizarlas y dar ese paso adelante que siempre tiene sus riesgos, siempre uno se expone a que lo critiquen, lo insulten, digan lo que es y lo que no es, pero bueno, esos son gajes del oficio que hay que aprender a manejarlos. Y nos quedan 5 minutos, Héctor, y volviendo al tema de lo que te preguntaba Doménica con respecto a los temas álgidos y los que más le importan a la gente, mencionaste pues el número uno de la seguridad. Y un punto que afecta muchísimo a las ciudades grandes como Guayaquil y sobre todo en la costa, y afecta a los jóvenes, es esta tragedia del reclutamiento juvenil para las bandas. Yo sé que esto en teoría pues no le compete al municipio, pero obviamente tiene que interesarle al municipio porque se te va en peso la ciudad y además está vinculado con la extorsión, con el sicariato, con la vacuna y muchos lugares de la ciudad se van congelando porque los microempresarios acaban cerrando porque no pueden mantener vacunas y todo lo que les pasa. A ver, el municipio lo que no puede hacer es tener a la fuerza pública, pero sí puede ayudar en mucho más. Ejemplos concretos. Primero con la propia fuerza municipal, no para combatir el narcotráfico, por eso no está entrenado un funcionario municipal, pero sí para aliviar el trabajo de la policía en otros temas. O sea, por ejemplo, gran parte de lo que muchas veces hace la policía es intervenir en las peleas de los borrachitos del barrio, que son cosas que perfectamente puede atender una policía municipal, metropolitana, según el caso, bien entrenada. Entonces, que la fuerza pública municipal se pueda dedicar a estos conflictos menores ayuda muchísimo porque libera
recursos para que la policía y las Fuerzas Armadas hagan lo que no pueden hacer en cambio los municipales. 2 espacios públicos. Por supuesto, esta no es toda la solución, no es que por poner lámparas y postes en la calle pues va a desaparecer el narcotráfico, pero ayuda si es parte de una gran estrategia con el gobierno central. Y aquí hay que entender que la inseguridad no es problema de un partido político, es un problema del Ecuador. A nadie le preguntan si le van a robar en la calle o le apuntan un arma. Oye, ¿usted votó por Luisa o por Daniel o votó sí o no en la consulta? Pues no. Todos estamos expuestos a eso y también ese es un llamado que hay que hacer, ¿no? Y gane quien gane en las próximas elecciones. Hay que trabajar de la mano, municipio, prefectura, gobierno nacional en los temas que nos competen a todos, que el número 1 es la seguridad y cada uno tiene su parte que puede hacer. Bueno, y eso que acabas de decir es vital, no solamente para Guayaquil, sino en general. Indistintamente Claro, de la camiseta política, tienen que trabajar los alcaldes y los prefectos con el gobierno central. Tiene que haber unión y tiene que haber coordinación. No podemos, si este problema es tan gordo, tan grande, es un gigante, un monstruo que nos tiene paralizados, tiene que haber, no podemos desunirnos. totalmente, y para eso los líderes políticos tienen que conversar, y ahí también entra la responsabilidad nuestra, ¿no? Quienes hacemos opinión, los ciudadanos, incluso los periodistas, de no satanizar el hecho de que políticos de distintas tendencias conversen, pero eso es lo civilizado, lo lógico. ¿Cómo van a articular una estrategia de seguridad si no se sientan a hablar? ¿Y cómo se van a sentar si mañana, si medio aparecen en la misma foto, aunque sea a 2 metros de distancia, hay un escándalo nacional? Entonces tenemos también que madurar como sociedad, entender que uno puede votar por el uno y caerle mal el otro, y está bien que esa es la democracia, pero también hay que saber sentarnos en la misma mesa, ver más allá de nuestro metro cuadrado y entender que Ecuador es un gran barco donde si uno está preocupado solo de su camarote, pues nos hundimos todos. Y hay que saber trabajar de la mano para sacar adelante al país, preocupándose de la gente más que de las camisetas políticas. Y además, una gran lección de eso vamos a tener en el Mundial, que ya no importa, somos, en mi caso, melecista, hubo barcelonistas del Independiente, del Valle, de Liga, lo que fuere. Vamos todos a apoyar a la selección. Ojalá ese mismo espíritu mantengamos también para las elecciones y luego entender que el Ecuador es primero por encima del club favorito o el partido favorito de cada uno. Nos quedan solo 2 minutos, Héctor, y un gran flagelo que tiene boca abajo el país y eso opera en municipios, prefecturas, gobierno central, etcétera, y no de ahora, sino parte de nuestra historia, es la corrupción. ¿Cómo reconstruir ese país que más bien repudie la corrupción? Porque parte, yo siempre digo, la gente se queja de la corrupción, pero a la hora acaba siendo parte de. Desde que copian un examen hasta el momento que paga una coima a un vigilante de tránsito, está siendo parte de. Y eso tiene que desterrarse. Rápidamente, una acción de política pública, la justicia. Pues ahorita que vamos al Mundial, pues si el árbitro está vendido, bien difícilmente los jugadores van a respetar las reglas. Entonces, por supuesto hay jueces buenos. ¿Qué hay que hacer? Apoyar a los buenos y castigar a los malos. Las dos cosas. Porque de nada sirve castigar al malo, que hay que hacerlo, si en cambio uno no apoya al juez bueno que hoy se enfrenta al crimen organizado. Entonces, no se puede esperar tampoco que todo el mundo sea superhéroe. Los jueces también tienen familia, tienen hijos y son seres humanos como todos. Entonces, hay que apoyar a los buenos. Pero de ahí, ¿qué hacer cada uno desde nuestro espacio? Por ejemplo, en la UES estamos promoviendo la cultura de la legalidad, una iniciativa que viene de nuestra escuela de posgrado en Derecho, el doctor Pablo Alarcón. Entender que hay que respetar las reglas. Si uno no puede pensar, vamos al partido de fútbol, entonces no voy a respetar ninguna regla para ganar. Bueno, se va a acabar el fútbol dentro de poco. Pero pues, si todos hacemos es parte de nuestra cultura, que no queremos respetar las leyes, las reglas, en todo ámbito, como la gente maneja en el tránsito, y en todo ámbito tú ves que no hay una cultura nacional inclinada hacia la cultura de la legalidad, que es triste. Giovanni, el primer paso para combatir la corrupción es ser uno honesto. Entonces, pensando ya también en qué cada uno podemos hacer, en los espacios donde estamos, practicar de verdad la honestidad, aunque a veces sea impopular, aunque a veces te miren mal o digas, no, ese es bobo porque no roba. Bueno, si no empezamos a cambiar así, cada uno desde donde estamos, nunca va a cambiar el país y los políticos no van a cambiar
solitos, tampoco, porque la política no es sino un reflejo de lo que es la De sociedad. la realidad, así es. Porque Se nos es acaba un el espejo tiempo. al que Se nos no nos acaba el gusta mirarnos, pero así es. Así es. Gracias, Héctor. Se nos ha acabado el tiempo. Gracias por participar con nosotros a esta hora. Gracias también a todos ustedes por conectarse. Que tengan una buena tarde. Hasta mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.